Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Espero ser de bendición para sus vidas. Gracias por la oportunidad de dejarme llegar hasta su hogar, hasta el carro, hasta su trabajo, hasta donde quiera, donde usted se encuentre. Dios le bendiga grandemente. Seguimos contentos porque Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Dios le bendiga a cada uno de aquellos que han dejado su like, aquellos que ya se han suscrito al canal. Dios le bendiga grandemente. Cuando usted se suscribe, nos motiva a seguir haciendo videos para la gloria de nuestro Dios. Así que bendiciones. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré. Cada uno de nosotros. En este día, mis hermanos, vamos a estar meditando acerca del Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos está datado acerca del año 65 y el año 70 después de Cristo. Se cree que Marcos fue el autor de este Evangelio, por lo cual podemos detallar un poquito más de la vida de este varón. También se encuentra Marcos en porciones de la palabra del Nuevo Testamento. Se encuentra en las cartas del apóstol Pablo, se encuentra también este varón que era un evangelista con el cual Pablo llegaba a evangelizar. Fue también compañero de milicia de Silas y el apóstol Pablo en los primeros viajes misioneros que ellos tenían. Así que vamos a estar meditando en este evangelio para ver de qué manera Dios nos bendice en esta porción de la palabra. Así que el Evangelio según Marcos nos detalla muchas cosas que a veces no encontramos en los demás evangelios. Aquellos que son enemigos del Evangelio dicen, mis hermanos, que la Biblia tiene errores, porque la verdad que la Biblia no tiene errores. Los que están en el error son ellos, buscando el error a lo único que nos da vida, al pan de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero fíjese que he encontrado, amados hermanos, que en los 4 evangelios hay personas que no narran otras cosas que otro evangelio sí narra. Este es el caso del Evangelio según Marcos. Vamos a estar meditando en este día bajo el tema Juan el Bautista. Pero para eso vamos a agarrar la base bíblica en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3, para la gloria de nuestro Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y así estaremos meditando en esta porción de la palabra. Para entrar en contexto bíblico, vamos, amados hermanos, a ir a la historia. Muchas personas, amados hermanos, tienen a este libro como anónimo, porque realmente no se menciona el nombre del evangelista Marcos en este evangelio, en este libro. Pero la tradición y los eruditos nombraron a este libro como Marcos, como el autor Marcos. Pero ¿quién es Marcos? Marcos fue el discípulo del apóstol Pedro. Por ende, sabemos que cuando leemos este evangelio, viene a nuestra mente que fue Pedro básicamente el que lo dictó a este personaje. Sabemos que Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Por ende sabemos que fue Pedro el que le enseñó básicamente este evangelio al evangelista Marcos. Por eso cuando leemos este evangelio nos vamos a dar cuenta de que hay versos, hay historias que son diferentes de las de los otros evangelios. Es diferente al evangelio de Mateo, el evangelio de Juan y el de Lucas. Son diferentes, pues en esto se describen algunos hechos de Pedro, que era uno de los discípulos del maestro, que donde quiera que él andaba, siempre Pedro andaba con él. Recuérdese que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo oraba, se llevaba a unos líderes. No se llevaba a todos los 12, sino que se llevaba solo a pocas personas. Aún así también, cuando resucita a una mujer, también no todos los apóstoles entran, sino que entra solo Pedro. Por ende, vamos a escuchar narraciones, vamos a leer unas narraciones en esta Biblia, en este libro, que
difieren un poquito a lo que los demás escribieron. No es que esté malo, sino que el Evangelio de Marcos a mí me gusta porque viene directamente de Pedro, el cual no había oído, sino que lo había visto directamente. Él estaba hablando de algo que él lo había vivido, él lo había visto directamente. Así que cuando meditamos en este apóstol Pedro, podemos entender la manera que él mira el Evangelio cuando leemos el Evangelio según San Marcos. Por eso es que nosotros tenemos, amados hermanos, que meditar en esta porción de la palabra. El Evangelio que lleva por nombre Marcos se data que fue escrito alrededor del año 65 y el 70 después de Cristo. Cuando leemos este testimonio, sepamos que la narración será del testimonio directo del apóstol Pedro. Por eso encontraremos unos versos que tal vez son diferentes de los otros evangelios, pero vamos a entender que realmente son de una persona que los había vivido directamente, por vista y no no lo había solo oído, sino que lo había vivido, lo había visto en aquellos tiempos. Así que hay que entender que cuando mencionamos este evangelio, mencionamos que será un evangelio totalmente diferente y más profundo. Encontraremos cosas que no encontramos en los demás evangelios. Aún hay algo que llama mucho la atención cuando comparamos versos que los tiene el Evangelio según Marcos y no los tienen otros evangelios. Pero hay uno en especial que a mí me llama la atención. No se encuentra en Marcos. Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, encontramos, mi hermano, una porción de la palabra donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo camina sobre las aguas. Y lo que llama la atención es que, hermano, se omite o no se narra, no está la narración, amado hermano, cuando Pedro camina sobre las aguas, cuando el Señor le dice, ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. En este testimonio, o en este evangelio, según Marcos, no encontramos ese testimonio, no encontramos esa narración. ¿La omitió Pedro? No sé, la verdad no sabría decirle. Este evangelio, según Marcos, fue escrito después de la muerte de Pedro y después de la muerte del apóstol Pablo. En el tiempo que fue escrito el Evangelio de Marcos, fue, amados hermanos, después de lo sucedido en Roma. En Roma se levantó un emperador, el emperador Nerón. Este emperador acusó a la iglesia de Jesucristo que habían sido los causantes de prenderle fuego a la ciudad de Roma, por lo cual se levantó una persecución terrible en aquellos días. La iglesia de Jesucristo estaba pasando unas situaciones demasiado fuertes en aquellos tiempos, por lo cual se cree históricamente, bueno, que salieron muchos huyendo de todo aquel lugar. Pero lo más importante saber, amados hermanos, es que después de todo esto que se había levantado, fue la excusa para deshacerse de dos apóstoles. Nerón fue el causante de la muerte del apóstol Pablo y del apóstol Pedro por predicar la palabra del Señor. Este evangelio, para que lo entendamos, fue escrito, amados hermanos, en una situación fuerte. Recuérdese que quedó Marcos aún vivo después que mataron a su maestro, siendo Pedro su maestro. Lo habían matado, y resulta que la iglesia, después de la muerte de Pedro y de Pablo, yo me imagino que quedaron, por así decirlo, tal vez afligidos, quedaron de alguna manera tristes porque habían muerto sus líderes. Dos personas, hermano, que eran columnas en la iglesia primitiva. Dos personas, hermano, apóstoles de Jesucristo de guerra. No eran cualquier persona. Y terminan, amados hermanos, muriendo en aquella situación que levantó Nerón. Entonces, Marcos le escribe para entender el evangelio.
de Marcos tenemos que entender cuál es el propósito. El propósito del Evangelio de Marcos fue, amados hermanos, motivar y enseñarle a la iglesia de aquel tiempo que era necesario padecer en esta tierra por amor de Cristo, que era necesario pagar un precio, y este precio para muchos fue un precio de muerte, pero no significaba que porque habían muerto habían perdido la batalla, sino resalta mucho este evangelio porque se nos enseña el sufrimiento o el pago o el precio que uno tiene que pagar por amor de Jesucristo. En este evangelio nos vamos a dar cuenta que resalta mucho el sufrimiento que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó al venir a la cruz del Calvario. Nos vamos a dar cuenta que resalta mucho que todos los siervos sufrieron en aquel tiempo y que no por eso significaba de que Dios los había abandonado o que estaban mal. Esta carta, la ocasión por la que se escribió era porque la iglesia estaba perdiendo la fe, estaba en una situación fuerte, pues sus dos líderes habían muerto. Por lo que Nerón levantó, encontramos básicamente el trasfondo o el propósito por el cual este evangelio se escribió. Y era para fortalecer a los hermanos que estaban pasando o estaban viviendo aquella persecución fuerte en aquel tiempo, en el tiempo que Nerón se había levantado, en el tiempo que Pedro y Pablo habían muerto. Por lo tanto, tenemos que entender que ya tenemos un contexto bíblico por qué fue escrito este evangelio. Lo vuelvo a repetir. Este evangelio fue escrito, hermanos, para fortalecer la fe de la iglesia que estaba padeciendo persecución en el tiempo que Nerón levantó y acusó a la iglesia de Jesucristo que estaba en Roma de ser los causantes de prenderle fuego a la ciudad de Roma. Por eso Nerón usó esta excusa de que había sido la iglesia la que había ocasionado este incendio para poder levantar persecución. Usted sabe que al diablo siempre le va a enojar que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Pero Dios en su grande misericordia siempre nos va confirmando día con día de que Él está con nosotros. Así que en esta porción de la palabra hemos entendido el propósito por el cual el evangelista Marcos escribe esta carta. Y por eso también entendemos que Marcos escribe esta carta dictada básicamente del apóstol Pedro, nos narra unas situaciones que no se narran en otros evangelios. Por eso es hermoso saber el contexto bíblico de este evangelio, porque cuando lo leamos vamos a saber por qué se escribió, qué es lo que se resalta y en qué situación estaban viviendo la iglesia. Este evangelio no fue, hermano, que todos estaban rascándose la panza, que todos estaban tranquilos y estaba todo bendecido. No, esta carta fue escrita en el tiempo en el que la iglesia necesitaba una palabra de fe, una palabra de esperanza, donde estaba siendo perseguida. Recuerde que en ese tiempo la iglesia, amado hermano, estaba siendo dada a los leones. Todo esto nosotros lo tenemos que entender y tenerlo bien en la mente. Ahora, vamos a leer Marcos 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No cabe duda, mis amados hermanos, que cuando comenzamos a leer el primer verso, los primeros versículos de este evangelio, automáticamente nos da el propósito y el contexto que hemos leído antes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comenzamos a leerlo, nos damos cuenta que automáticamente, mis amados hermanos, comienza a dar el detalle de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué omnipotencia de Dios? Porque la Biblia nos declara que cuando se levanta Juan el Bautista, no se levantó porque él quiso. No se levantó, mis amados hermanos, porque él dijo: yo soy profeta y yo me voy a levantar, como hoy sucede en nuestros días. No fue a una escuela de profetas a que le profetizaran que era profeta. No. Cuando Marcos se dirige a la iglesia perseguida, redactando este evangelio, el evangelio según San Marcos, comienza, amado hermano, mostrando la omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios es, amado hermano,
que no hay nada sobre Él, que Él lo puede hacer todo, que Él es el Todopoderoso y nadie se compara a Él. Eso significa, pero nos damos cuenta de la omnipotencia de Dios en los primeros versos. En el primer capítulo de este evangelio se nos muestra, amados hermanos, que Dios levanta, que Dios envía a Juan el Bautista. Es ahí donde vemos la omnipotencia de Dios, amados hermanos, en todo su resplandor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos esto, Marcos está queriendo decirle algo a la iglesia. Está queriendo resaltar algo a la iglesia. Les está diciendo, amados hermanos, que Dios tiene el control sobre toda situación. El evangelista Marcos entra, amados hermanos, de un solo. No hace introducción, no hace, amados hermanos, ningún saludo. Simplemente es enviado este evangelio a la iglesia que estaba padeciendo persecución. Y cuando comienza, amados hermanos, a escribir este evangelio, comienza con lo más importante, la omnipotencia de Dios. Que Dios es el que llama, que Dios es el que envía. Ahora, fíjese muy bien que aquí nos vamos a detener un rato, porque cuando hablamos acerca de la omnipotencia de Dios que nos está hablando Marcos, que nos está mostrando Marcos textualmente, hablamos también del propósito que hay en cada uno de nosotros. Yo quiero que usted sepa, mis amados hermanos, que Juan el Bautista, y entienda esto, cuando Juan el Bautista, el Señor lo levanta, amados hermanos, lo levantó con un propósito. Desde el vientre de la madre ya traía un propósito. Así también lo declara en el libro de Jeremías el profeta, que cuando Dios, amados hermanos, levanta a esta gente, hermanos, desde el vientre ya los había escogido. Y el apóstol y el evangelista Marcos comienza a tratar de enseñarles esto textualmente. Por eso es que encontramos estos versos bíblicos, que dice el primer verso que Dios, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Dice, está hablando acerca de la omnipotencia de Dios y cómo Dios, amados hermanos, es el que llama, es el que prepara y es el que envía, es el que levanta, es el que quita. Amados hermanos, nos está mostrando acerca del propósito de nosotros. Fíjese que cuando analizamos nosotros estas porciones bíblicas, nos quedamos a veces hasta con la boca abierta, porque nuestra mente a veces no es capaz de digerir todo esto. Nuestra mente, bueno, voy a descansar un ratito aquí porque ya me cansé, ya caminé bastante. Bendito sea Dios. Quiero, amados hermanos, que entendamos esto. Cuando Dios llama, amados hermanos, a una persona, ese llamado no ha sido en ese momento que Dios lo está llamando. Dios, cuando nosotros venimos a esta tierra, Dios, amados hermanos, ya tiene un propósito destinado para nosotros. ¿Quiénes vamos a ser? La Biblia dice, mi hermano, y todos los hijos de Dios, que nosotros hemos sido destinados, nosotros hemos sido, amados hermanos, escogidos desde el vientre de nuestra madre para la alabanza de la gloria de Dios. Imagínense la introducción de esta carta, cómo Marcos, mis amados hermanos, comienza a introducirles el evangelio verdadero, a tratar de fortalecer a esta iglesia que estaba siendo perseguida, a esta iglesia que estaba pasando situaciones adversas. Imagínense, qué hermoso es pensar, amados hermanos, que lo que estamos pasando, Dios lo ha permitido. En esta tierra, lo que está queriendo decir con el primer verso que leemos en este evangelio, es que nada ocurre sin que Dios no lo permita. Lo que está hablando el evangelista Marcos es que en esta tierra nada, amados hermanos, sucede ni nada deja de suceder, amados hermanos, si no es por la voluntad de Dios. Jesucristo lo enseñó, que ni aún un pelo de nuestra cabeza se cae si no es por la voluntad de Dios. Todo esto lo tenemos que entender nosotros, porque cuando meditamos acerca del evangelio de Marcos, Marcos se está refiriendo, amados hermanos, a las personas que están sufriendo, que están pasando dificultades en ese día, que están pasando, hermanos, situaciones fuertes, desagradables. Y no solamente, recuerde que en ese tiempo, amados hermanos, no era una gripita que les caía, no era, hermano, el coronavirus, no. Aquello, lo que estaba pasando a aquella iglesia, era que se le estaba dando a los leones para que los comieran. Públicamente les quitaban la cabeza. O sea, esa persecución fue dura en aquel tiempo. Pero el evangelista,
amados hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja estos textos bíblicos y comienza con estos versos diciendo, y dice el Señor, he aquí yo envío mi mensajero, mostrando la omnipotencia, el poder de Dios, amados hermanos, en esta tierra. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos a Dios como que es un Dios que se descuidó de mí, y ahí estamos clamándole, Señor, no te olvides de mí. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, y nosotros tenemos que entender esto, amados hermanos, que si en esta tierra sufrimos, amados hermanos, asegurémonos que es por causa de Cristo. Asegurémonos, amados hermanos, que estamos bien delante de Dios, porque si estamos pasando dificultades como hijos de Dios, recuérdese que este es parte de la bendición de nosotros, y no solamente eso, sino que Dios lo permite. No quiero que con esto se vaya a acomodar, no hay que clamar para que Dios nos saque de ese hoyo de la desesperación, de esa situación adversa, pero más, amados hermanos, importante es entender el propósito de Dios, que todos en este lugar, todos en esta tierra tenemos un propósito, y ahí es donde nos damos cuenta, mi hermano, que no nacimos porque mamá y papá se enamoraron y de ahí salí yo no soy producto del amor de ninguna pareja, yo no soy producto, amados hermanos, de una relación sexual, yo soy producto de la voluntad de Dios, y eso lo tenemos que entender todos a profundidad, que no venimos a esta tierra simplemente porque una calentura entre el padre y la madre, no, esto, amados hermanos, va más allá. Dice la Biblia que Dios, amados hermanos, tenía el propósito desde la fundación de la tierra, ya me había visto a mí predicando la palabra del Señor. ¿Cuál es mi propósito? Ahorita estoy en mi propósito yo, predicando la palabra del Señor, porque para eso Dios me ha levantado a mí. A mí no me ha levantado para estar acostado, a mí no me ha levantado, mi hermano, para andar en chismes, a mí me ha levantado Dios para predicar esta preciosa palabra, y hoy, este es mi propósito. Yo no sé, mis amados hermanos, si usted me está entendiendo, pero hoy en este día yo estoy predicando esta porción de la palabra, porque Dios tenía el propósito de que usted lo escuchara en este día. De esa magnitud, de ese calibre, es el Dios que nosotros adoramos. Yo no sé si usted se levantó en este día triste, yo no sé si levantó en este día preocupado, pero lo que quiero que usted entienda es que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, amados hermanos, el mundo nos queda pequeño, los problemas se hacen chiquitos. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene el control de todo. Muchas veces clamamos al revés nosotros, muchas veces oramos al revés, sabiendo que Dios ya tiene el control de nuestra vida, sabiendo, amados hermanos, que Dios es grande y poderoso para librarnos de cualquier situación adversa que estemos pasando. Yo quiero decirte que si usted me está entendiendo, tal vez a usted no se lo están comiendo los leones. Tal vez usted no está pasando la situación en la que los apóstoles o la iglesia primitiva estaba pasando en aquellos tiempos, pero tal vez está pasando la prueba, tal vez la zaranda está siendo sacudida, tal vez el cimiento se les comenzó a mover. Yo quiero, mi amado hermano, que usted entienda de que en esta tierra no pasa nada si Dios no lo permite. En esta tierra, amado hermano, no perece nadie sin que Dios no diga hasta aquí llegaste. Yo quiero decirte, mi hermano, que el largo camino nos resta. Hay que seguir peleando esta batalla, hay que seguir glorificando al Dios todopoderoso, al omnipotente, al todopoderoso, creyendo que en Él, amados hermanos, tendremos victoria siempre. Y Jesús lo dijo, muchas son las dificultades en esta tierra, muchas son las situaciones adversas, pero de todas ellas, amados hermanos, Dios sacará algo bueno para nosotros, porque la Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, ya sea lo malo, ya sea lo no malo, y aún lo bueno y lo no muy bueno, todo obra para bien a nuestras vidas. Así que recuérdese, amado hermano, hay que tener este pensamiento, el mismo pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya lo dije en otros mensajes y lo vuelvo a repetir. Cuando el Señor, muchos lo querían matar. Cuando los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo lo quisieron matar, Jesús decía, no, todavía no ha llegado mi hora. Aún a María le dice el Señor. María comienza a interceder por la gente que estaba necesitada, que pues era vino lo que necesitaban en aquel tiempo. Y María comienza a convenirle al Señor que ya se les había acabado el vino. Y el Señor le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? El Señor sabía que tenía un propósito en esta tierra. Por eso es hermoso y es bonito caminar con propósito en esta tierra. Porque cuando usted tiene propósito, usted sigue avanzando.
usted sigue caminando fuerte, usted sigue creyendo, amados hermanos, que está en las manos de Dios. Lo que se levanta, usted dice, no, esto es una prueba temporaria, yo sé hacia dónde voy, yo sé cuál es mi meta, yo sé lo que Dios me ha mostrado. Qué bonito es cuando le dan profecía a uno, ¿verdad, hermano? Y uno aguarda eso en el corazón, y a veces usted dice, hey, pero ya pasaron años y no se ha cumplido, pero usted lo está esperando. Usted dice, no, paso pruebas, paso dificultades, y ahí está eso en el corazón suyo, porque Dios se lo recuerda. Dios comienza a decirte, recuérdate lo que yo te he prometido, recuérdate lo que yo tengo preparado para ti, recuérdate lo que ya te he mostrado, lo que yo te he hablado. Por eso, amados hermanos, no desmayemos, más bien sigamos avanzando, que en las manos de Dios, hermanos, tendremos victoria. En las manos de Dios, amados hermanos, glorificaremos grandemente a nuestro Dios. Este evangelio, amados hermanos, es el que nosotros tenemos que estar meditando, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones a todos. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré.